El siguiente ejercicio consiste en calcular la tensión en estado estacionario de todos los elementos del circuito, donde ya tenemos las polaridades de las tensiones. Aquí tenemos una frecuencia angular, omega, igual a 250 radianes sobre segundo, un ángulo de fase de menos 30 grados y una amplitud de 12 volts en la señal de la fuente de alimentación. Para convertir estos elementos en impedancias vamos a utilizar la frecuencia angular de 250 radianes sobre segundo. Tenemos que la impedancia de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1, 5.6 kilo ohms. Para la resistencia 2 tenemos un caso similar, solo es el valor de la resistencia. Para el caso de la primera impedancia del capacitor, ZC1 es igual a menos J sobre omega por C1, que es menos J sobre 250 por 1 microfaradio, 1 por 10 a la menos 6, que da como resultado menos J 4000 en ohms. Para el capacitor 2, su impedancia es igual a menos J sobre omega por C2. Esto es igual a menos J sobre 250 por 470 nanofaradios. Esto da como resultado que la impedancia del capacitor 2 es menos J 8510.638 ohms. El circuito equivalente en el dominio de la frecuencia es el siguiente: un fasor en la fuente de alimentación de 12 con menos 30 grados. Aquí tenemos las impedancias ZR1, ZC1, ZR2, ZC2. Y debemos de calcular estos fasores de tensión de cada uno de los elementos en esta polaridad. Utilizando el método de mallas vamos a calcular un fasor de corriente 1 y un fasor de corriente 2. Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1, tenemos que menos BE más BR más BC1 es igual a 0. Esto es 0 igual a menos BE más la tensión. El fasor de tensión de la resistencia 1 es la impedancia R1 por la corriente 1, el fasor de corriente 1, más ZC1 por la corriente del capacitor. Pero esa corriente es una diferencia entre los fasores de corriente 1 y corriente 2. Lo voy a poner aquí en la derecha. El fasor de corriente del capacitor 1 es igual a I1 menos I2. Mientras que para el capacitor 2 tenemos que su corriente es igual que la corriente I2. Entonces aquí tenemos que la corriente del capacitor 1 es I1 menos I2. Mientras que para la malla 2, analizando en este sentido, tenemos que la suma de menos BC1 más BR2 más BC2 es igual a 0. 0 es igual la tensión del capacitor 1, pero con signo negativo, sería menos ZC1 por I1 menos I2, más la tensión de la resistencia 2, que es la impedancia de R2 por el fasor de corriente 2, más la tensión del capacitor 2 es la impedancia del capacitor 2 por la corriente I2. Distribuyendo estas ecuaciones, para la de la malla 1 voy a pasar la tensión del lado izquierdo de la ecuación. VE es igual a ZR1 por I1 más, aquí voy a distribuir esta multiplicación, ZC1 por I1 menos ZC1 por I2.
Mientras que para la ecuación de la derecha de la malla 2, tenemos que 0 es igual a, distribuyendo esta multiplicación, menos ZC1 por I1, después menos por menos nos va a dar positivo, más ZC1 por I2. Lo demás se queda igual, ZR2 por I2 más ZC2 por I2. Factorizando todo lo que multiplica ahí, tenemos menos ZC1 por I1 más ZC1 más ZR2 más ZC2 que multiplica a I2. Después sustituimos los valores de cada una de las impedancias y del fasor de tensión en estas ecuaciones, donde ZR1 es 5.6 kiloohms, ZR2 es 10 kiloohms, ZC1 es menos 4000 J y ZC2 es menos J 8510.638. Teniendo estas dos ecuaciones, la de arriba es para la malla 1 y esta otra es para la malla 2. En la de la malla 2 la podemos desarrollar haciendo la suma de estos tres números, teniendo como resultado 0 es igual a J4000 por I1 más el número complejo que nos da de esto es 10.000 menos J 12.510.638 por I2. Esta de aquí la vamos a nombrar como ecuación 1 y la de abajo como ecuación 2. Lo que resta es resolver este sistema de ecuaciones lineales con coeficientes complejos. Despejando la ecuación I1 de la ecuación 2, tenemos que el fasor de corriente 1 es igual a menos 10.000 menos J 12.510.638 sobre J 4000. Esto multiplicado por el fasor de corriente 2. Desarrollando esta división, se tiene que ese número complejo es igual a 3.1276 más J por 2.5. Esto multiplica a I2. Esta lo vamos a nombrar como la ecuación número 3. Sustituyendo la ecuación número 3 en la ecuación número 1, 3 en 1, tenemos como resultado 5600 menos J 4000 que multiplica a 3.1276 más J 2.5 por I2 más J 4000. Esto es igual a 12 con ángulo de menos 30 grados. Desarrollando esta multiplicación de números complejos, se tiene 27.514.56 más J 1489.6. Eso multiplicado por I2 más J por 4000 I2 igual a 12 con ángulo de menos 30 grados. Factorizando I2 y realizando la suma de los números complejos, tenemos 27.514.56 más J 5489.6 que multiplica a I2. Esto es igual a 12 con ángulo de menos 30 grados. Despejando a I2 se puede obtener de la división de 12 con ángulo de menos 30 grados sobre este número complejo que es 27.514.56 más J 5489.6. Esto da como resultado en la forma polar 4.2768 por 10 a la menos 4 con ángulo de menos 41.28 grados. Y después sustituyendo el valor del fasor de corriente I2 en la ecuación 3 para obtener
I1 tenemos 3.1276 más J 2.5 por I2 que vale 4.2768 por 10 a la menos 4 con ángulo de menos 41.2828 grados. Y en la forma polar este resultado es 1.7124 por 10 a la menos 3 con ángulo de menos 2.646 grados. Lo que sigue es determinar las tensiones en cada uno de los elementos, recordando que la corriente que fluye en el capacitor 1 es I1 menos I2. Primero vamos a obtener la corriente del capacitor 1 como la diferencia de I1 menos I2. Esto, al realizar las operaciones de los números polares, de estos números complejos, tenemos como resultado 1.404 por 10 a la menos 3 con ángulo de 8.318 grados. Una vez que ya tenemos todas las corrientes que fluyen a través de los componentes, es posible calcular los fasores de tensión en cada uno de ellos. El fasor de tensión de la resistencia 1 es igual a la impedancia de R1 por la corriente 1. Esto es igual a 9.59 en amplitud con un ángulo de menos 2.646 grados. Esto está en volts. Para el fasor de tensión en el capacitor 1 es igual a la impedancia del capacitor 1 por la corriente que fluye en el capacitor 1. Es la de 1.404 por 10 a la menos 3 con ángulo de 8.318. Entonces, si desarrollamos esta multiplicación, donde Z1 es menos J4000, da como resultado 5.616 con ángulo de menos 81.68 grados. Esto está en volts. Para el elemento resistivo 2 sería la impedancia de R2 por la corriente I2, que esto da una amplitud de 4.276 con ángulo de menos 41.28 grados. Y por último, para el capacitor 2 sería la impedancia del capacitor 2 por la corriente I2, el fasor de corriente, y da como resultado 3.639 con un ángulo de menos 131.28 grados en volts. Por último, tomando en cuenta que la frecuencia angular tiene un valor de 250 radianes sobre segundo, estas serían las soluciones en el dominio del tiempo para la tensión en la resistencia 1, en el capacitor 1, en la resistencia 2 y en el capacitor 2.